En 1888, el distrito de Whitechapel, en Londres, se convirtió en escenario de una serie de asesinatos que hasta hoy siguen sin resolverse. Las víctimas fueron mujeres que trabajaban en condiciones extremadamente precarias y cuyos cuerpos aparecían con mutilaciones severas. El asesino atacaba principalmente durante la madrugada y demostraba un conocimiento poco común sobre anatomía humana. En varios casos, algunos órganos fueron removidos con precisión, lo que provocó teorías sobre posibles conocimientos médicos o quirúrgicos. El último asesinato fue considerado el más brutal debido al nivel de mutilación encontrado en la habitación de la víctima. Durante la investigación, la policía recibió cientos de cartas, supuestamente enviadas por el asesino. Una de ellas incluía por primera vez el nombre de Jack the Ripper, el apodo que terminaría convirtiéndose en parte de la historia criminal. A pesar de interrogatorios, sospechosos y múltiples investigaciones posteriores, jamás se identificó oficialmente al responsable. Más de un siglo después, el caso sigue siendo uno de los mayores misterios criminales de la humanidad. En 1937, la aviadora Amelia Earhart intentó convertirse en la primera mujer en dar la vuelta al mundo en avión, siguiendo una ruta cercana al Ecuador. La acompañaba el navegante Fred Noonan. El 2 de julio despegaron desde Lae, Nueva Guinea, con destino a la isla Howland, un pequeño punto en medio del Océano Pacífico, donde debían repostar combustible durante el vuelo. Earhart mantuvo comunicación por radio, reportando problemas para localizar la isla y dificultades con la señal. Uno de los últimos mensajes indicaba que estaba volando sobre la línea de posición prevista, pero no podían encontrar tierra. Después de eso, la comunicación se perdió por completo. Estados Unidos inició una operación masiva de búsqueda aérea y naval que cubrió miles de kilómetros del Pacífico. A pesar del despliegue, nunca encontraron el avión ni restos confirmados oficialmente. Con el paso de los años surgieron teorías sobre un posible accidente en el océano, un aterrizaje forzoso en una isla desierta o incluso captura por fuerzas japonesas, pero ninguna fue comprobada de manera definitiva. La desaparición de Amelia Earhart continúa siendo uno de los mayores misterios de la aviación. En 1587, un grupo de más de 100 colonos ingleses llegó a la isla de Roanoke, en lo que hoy es Carolina del Norte, para establecer uno de los primeros asentamientos ingleses en América. La expedición estaba dirigida por John White. Poco después de llegar, White regresó a Inglaterra para conseguir suministros debido a las dificultades que enfrentaba la colonia. Sin embargo, la guerra entre Inglaterra y España retrasó su regreso durante varios años. Cuando finalmente volvió en 1590, encontró el asentamiento completamente abandonado. No había cuerpos, señales de batalla ni rastros claros. Las construcciones habían sido desmontadas y la única pista encontrada fue la palabra Croatoan, tallada en un poste de madera. Croatoan era el nombre de una isla cercana y también de una tribu indígena de la región. White pensó que los colonos podrían haberse trasladado allí, pero las condiciones climáticas y otros problemas impidieron realizar una búsqueda completa. Hasta hoy no existe una explicación definitiva. Algunas teorías indican que los colonos fueron absorbidos por tribus locales, muriendo por hambre o fueron atacados. La historia del flautista de Hamelin se originó en la ciudad alemana de Hamelin durante el siglo XIII. Según los registros más antiguos, el pueblo sufrió una desaparición masiva de niños, cuya causa nunca fue aclarada completamente. La versión más conocida relata que un hombre vestido con ropa colorida llegó a la ciudad ofreciendo eliminar una plaga de ratas, utilizando una flauta. Después de hacerlo, las autoridades se negaron a pagarle la recompensa prometida. Como represalia, el hombre regresó tiempo después y utilizó nuevamente la flauta, pero esta vez atrajo a los niños del pueblo, aproximadamente 130 niños desaparecidos, siguiendo al flautista hacia una montaña o una cueva, dependiendo de la versión, pero ninguno volvió. Aunque muchos consideran la historia una leyenda,
Existen documentos antiguos y referencias históricas en Hamelin que mencionan la desaparición de jóvenes en 1284. Incluso durante siglos, algunos registros locales evitaron tocar música en ciertas calles relacionadas con el evento. Después de la muerte de Alexander the Great en el año 323 a.C., comenzó una disputa por el control de su cuerpo, debido a la importancia política y simbólica que representaba. Inicialmente, sus restos debían ser llamados a Macedonia, pero el cadáver fue desviado hacia Egipto por Ptolomeo, uno de sus generales, quien buscaba fortalecer su poder utilizando la figura de Alejandro. El cuerpo terminó en la ciudad de Alejandría, donde fue colocado en una tumba que llegó a convertirse en un lugar muy visitado durante siglos. Diversos gobernantes y personajes históricos afirmaron haber visto el sepulcro, incluidos emperadores romanos. Sin embargo, con el paso del tiempo, guerras, terremotos, saqueos y cambios urbanos provocaron que la ubicación exacta de la tumba desapareciera de los registros claros. Arqueólogos e historiadores han realizado búsquedas durante décadas en distintas zonas de Egipto, especialmente en Alejandría, pero nunca se ha encontrado una tumba confirmada oficialmente como la de Alejandro Magno. Existen teorías que indican que sus restos fueron destruidos, trasladados en secreto o permanecen ocultos bajo estructuras modernas de la ciudad. Durante el siglo XII, habitantes del pueblo de Woolpit en Inglaterra encontraron a dos niños cerca de unas fosas, utilizadas para atrapar lobos. Ambos tenían la piel de un tono verdoso, vestían ropa desconocida y hablaban un idioma que nadie podía entender. Los pobladores llevaron a los niños al pueblo e intentaron alimentarlos, pero durante varios días rechazaron toda la comida, excepto uvas. Con el tiempo comenzaron a adaptarse, y el color verde de su piel fue desapareciendo gradualmente. El niño murió poco tiempo después, pero la niña sobrevivió y eventualmente aprendió inglés. Según su relato, provenía de un lugar llamado la Tierra de San Martín, donde siempre había oscuridad y todos los habitantes tenían la piel verde. También afirmó que llegaron al mundo exterior después de escuchar un fuerte sonido mientras cuidaban ganado. Las crónicas históricas de la época registraron el caso y describieron a los niños como un fenómeno real. La mañana del 14 de abril de 1561, habitantes de la ciudad de Nuremberg, en Alemania, reportaron la aparición de múltiples objetos extraños en el cielo. El evento fue descrito en panfletos ilustrados de la época, que mostraban esferas, cilindros y figuras con forma de cruces moviéndose sobre la ciudad. Según los testimonios registrados, varios objetos parecían desplazarse rápidamente y chocar entre sí. El caso se volvió conocido debido a un grabado realizado por Hans Glasser, un impresor que documentó el incidente poco tiempo después de que ocurriera. La ilustración y la descripción sobrevivieron hasta la actualidad, convirtiéndose en uno de los registros históricos más extraños del siglo XVI. En febrero de 1959, un grupo de 9 excursionistas soviéticos desapareció mientras realizaban una expedición en los montes Urales. Días después, equipos de rescate encontraron su campamento abandonado en circunstancias inusuales. La tienda había sido cortada desde el interior, y la mayoría del grupo salió sin ropa adecuada para las temperaturas extremas. Algunos cuerpos fueron encontrados a varios metros del campamento, varios de ellos descalzos o parcialmente vestidos. Las autopistas revelaron que algunas víctimas murieron por hipotermia, mientras que otras presentaban fracturas severas en el cráneo y en el pecho, sin señales externas importantes de violencia. Una de las excursionistas no tenía lengua y parte de los tejidos blandos del rostro habían desaparecido. Investigadores soviéticos cerraron el caso, concluyendo que las muertes fueron causadas por una fuerza natural desconocida. Décadas después surgieron teorías relacionadas con avalanchas, experimentos militares
infrasonido y fenómenos ambientales extremos. A pesar de nuevas investigaciones modernas, muchos detalles del caso siguen sin una explicación definitiva, convirtiéndolo en uno de los misterios más perturbadores del siglo XX. En diciembre de 1872, el barco de mercante Mary Celeste fue encontrado a la deriva en el Océano Atlántico, cerca de las Islas Azores. La embarcación estaba en buenas condiciones y aún conservaba gran parte de su carga, provisiones y pertenencias personales. Lo extraño era que no había rastro del capitán, la tripulación y los pasajeros. El bote salvavidas también había desaparecido. Dentro del barco se encontraron objetos cotidianos intactos, comida preparada y señales de que la nave había sido abandonada de manera repentina. La última entrada registrada en el diario de navegación indicaba que el barco había pasado cerca de una isla días antes de ser hallado. Las investigaciones posteriores no lograron determinar qué ocurrió con las 10 personas a bordo. Ninguna hipótesis pudo explicar completamente por qué una tripulación experimentada abandonaría un barco que aún podía mantenerse navegando. El 15 de agosto de 1977, un radiotelescopio de la Universidad Estatal de Ohio detectó una señal de radio extremadamente inusual, proveniente del espacio profundo. La transmisión duró aproximadamente 72 segundos y presentó una intensidad mucho mayor a la del ruido espacial normal. El astrónomo Jerry Heeman analizaba los datos cuando encontró la secuencia anormal de caracteres registrada por el sistema. Sorprendido por la intensidad de la señal, escribió la palabra "wow" sobre el documento, nombre con el que el caso terminó siendo conocido. La señal provenía de una región cercana a la constelación de Sagitario y coincidía con una frecuencia relacionada con el hidrógeno, considerada importante en investigaciones sobre comunicación extraterrestre debido a su presencia universal en el espacio. Después del evento, numerosos intentos buscaron detectar nuevamente la transmisión utilizando distintos radiotelescopios, pero nunca volvió a registrarse una señal idéntica. En agosto de 1966, dos hombres llamados Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana fueron encontrados muertos en una colonia de Niterói, Brasil. Ambos llevaban impermeables, botellas de agua y extrañas máscaras de plomo cubriendo sus ojos. Los cuerpos no presentaban señales visibles de violencia ni heridas importantes. Cerca de ellos, la policía encontró un cuaderno con instrucciones confusas que incluían frases como tomar cápsulas y esperar la señal. Las investigaciones revelaron que los hombres trabajaban como técnicos electrónicos y habían viajado desde otra ciudad antes de desaparecer. Testigos afirmaron haber visto luces extrañas en el cielo la noche anterior al hallazgo, aunque nunca pudo comprobarse una relación directa con el caso, debido al avanzado estado de los cuerpos y errores en la investigación inicial. Nunca se logró determinar oficialmente la causa exacta de muerte. El manuscrito Voynich es un libro ilustrado escrito en un idioma o sistema de símbolos que nadie ha logrado descifrar completamente. Se cree que fue creado entre los siglos XV y XVI, aunque su origen exacto sigue siendo desconocido. El documento contiene cientos de páginas llenas de dibujos de plantas extrañas, diagramas astronómicos, símbolos desconocidos y figuras humanas. Muchas de las plantas representadas no coinciden claramente con especies reales conocidas. El manuscrito recibió su nombre por Wilfrid Voynich, quien lo adquirió en 1912. Desde entonces, criptógrafos, lingüistas, historiadores e incluso expertos militares han intentado descifrarlo sin éxito. Análisis modernos confirmaron que la tinta y el pergamino pertenece realmente a la época medieval, descartando que sea una falsificación reciente. A pesar de décadas de estudios, el contenido del manuscrito continúa siendo uno de los mayores misterios lingüísticos de la historia. Desde principios de la década de 1990,
Habitantes de la ciudad de Taos, en Nuevo México, comenzaron a reportar un zumbido constante de baja frecuencia que aparentemente provenía del ambiente. El sonido era descrito como un motor lejano. Lo extraño del caso es que solo una parte de la población afirmaba escucharlo. Algunas personas aseguraban experimentar dolores de cabeza, ansiedad, insomnio y presión en los oídos relacionados con el fenómeno. Debido al aumento de reportes, investigadores, ingenieros y especialistas acústicos realizaron estudios en la zona utilizando equipos de medición para intentar localizar la fuente del sonido. Sin embargo, no se encontró una explicación definitiva ni una señal acústica clara que justificara todos los testimonios. En julio de 1518, una mujer comenzó a bailar sin control en las calles de Estrasburgo, ciudad que en ese momento formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Durante los días siguientes, decenas de personas comenzaron a hacer lo mismo de manera incontrolable. Los afectados bailaban durante horas e incluso días completos sin detenerse. La mayoría caía de agotamiento o deshidratación. Con el tiempo comenzaron a surgir reportes de muertes relacionadas con el agotamiento físico, provocado por el baile constante. Documentos históricos de la época registraron el fenómeno como un evento real ocurrido durante varias semanas. Las teorías modernas incluyen intoxicación por hongos, trastornos psicológicos colectivos. A pesar de ello, nunca se logró determinar con certeza por qué tantas personas comenzaron a bailar sin poder detenerse. En 1971, una mujer llamada María Gómez aseguró haber encontrado un rostro humano apareciendo en el suelo de cemento de su casa. Con el paso de los días comenzaron a surgir más figuras similares en distintas partes de la vivienda. Las imágenes parecían cambiar lentamente de forma y expresión con el tiempo. Algunas desaparecieron, mientras otras nuevas aparecían en pisos y paredes. El fenómeno atrajo investigadores, periodistas y curiosos de distintas partes del país. Debido al impacto del caso, se realizaron análisis sobre el material de la casa y excavaciones bajo la propiedad. Durante algunas investigaciones se encontraron restos humanos antiguos en la zona, lo que incrementó aún más las especulaciones alrededor del fenómeno. Expertos intentaron explicar las apariciones como reacciones químicas, humedad, manipulación artística o efectos visuales naturales. El 24 de noviembre de 1971, un hombre identificado bajo el nombre de Dan Cooper abordó un vuelo comercial entre Portland y Seattle. Poco después del despegue, entregó una nota a una azafata, afirmando que llevaba una bomba dentro del maletín. El secuestrador exigió $200,000 en efectivo y varios paracaídas, a cambio de liberar a los pasajeros. Cuando el avión aterrizó en Seattle, las autoridades entregaron el dinero solicitado y permitieron que los pasajeros descendieran. Después de eso, Cooper ordenó despegar nuevamente. Durante el vuelo hacia México, el hombre abrió la compuerta trasera del avión en medio de una tormenta y saltó al vacío, utilizando uno de los paracaídas junto con el dinero del rescate. Fue la última vez que alguien lo vio con vida. El FBI inició una de las investigaciones más largas de la historia de Estados Unidos. Durante años se analizaron sospechosos, huellas, restos de ADN y múltiples testimonios, pero nunca se logró identificar oficialmente al secuestrador. Si llegaste hasta aquí, de verdad te lo agradezco. Espero que te haya gustado el video, y si fue así, recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote o siendo parte de una membresía. Sin más que decir, gracias a los miembros por el apoyo. Nos vemos en un próximo video.